presos políticos, y también a Oriol Junqueras, porque es nuestro candidato a la Comisión Europea, el candidato de la ALE. Realmente ha sido impresionante ver cómo, y por eso lo hago mirando mis notas, cómo hoy se está hablando en este juicio de pacifismo, de no violencia, de libertad de expresión, de cómo se pagan las facturas para dar a conocer la voluntad del pueblo, la voluntad democrática del pueblo catalán, y su derecho a decidir, para hacer campañas que defiendan los valores cívicos como la paz y la solidaridad después del atentado terrorista de Barcelona. Esto desde Europa no tiene ninguna explicación, nadie lo entiende. ¿Cómo es posible, además, que ayer estuvieran en el Congreso algunos, que esta noche en la cárcel, ahora en un juicio y después a la cárcel otra vez? Esto en Europa no se entiende, porque una cuestión claramente política, como es lo que hemos estado escuchando esta mañana, jamás se dilucidará en los juzgados. Eso se sabe, lo saben todos. Los problemas políticos se resuelven de manera política, y eso desde luego se verá ya el día en que se constituya el propio Parlamento Europeo, que será el 4 de julio en Estrasburgo. ¿Por qué? Porque habrá presos o habrá exiliados que tengan que estar sentados allí con el resto de sus compañeros, y veremos si pueden o no pueden estar. Y si no están, entonces igual ese Parlamento no estará constituido de manera plenamente democrática. Y eso requerirá de una respuesta de las instituciones europeas, no solo después de los tribunales europeos, pero de las instituciones europeas también, de la Comisión y del Parlamento Europeo. Así que nosotros ponemos toda nuestra confianza en este momento en las instituciones europeas, y por eso apelamos a todo el mundo a que se movilice para votar en estas elecciones europeas, que son cruciales para los próximos 5 años.